Ok, ¿cuál es el tema del día de hoy? Vamos a ver integración numérica. Y la idea de integración numérica es conocer valores de x y de f de x y sumarlos o de alguna forma hacer operaciones de tal forma que nos va a dar el área bajo la curva para un intervalo. Normalmente cuando nosotros estamos integrando, nuestro objetivo sería exactamente ese, tener una integral definida o indefinida y al final realizar operaciones, una suma o una serie de evaluaciones de la función, de tal forma que me devuelva el valor numérico. Y es un poquito diferente a lo que sucede en derivada numérica, porque el resultado de derivada numérica es una función, con lo cual pues tendríamos una gráfica como resultado. Aquí el resultado de integración numérica es un solo número, porque normalmente vamos a estar resolviendo integral definida. Y bueno, vamos a ver cómo realizar esta integración. Y la primera parte se le conoce como las fórmulas de Newton-Cotes. ¿Qué son las fórmulas de Newton-Cotes? Pues muy sencillo, es la forma más común de hacer integraciones. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es hacer una interpolación de la función f. Es decir, entre un par de puntos vamos a poner una línea recta y luego vamos a integrar esa línea recta y nos va a devolver el área bajo la curva. Por supuesto, si yo ocupo en vez de una línea recta una parábola entre tres puntos, pues sería una fórmula un poquito más avanzada de Newton-Cotes. Y las reglas pues, se llaman la regla del trapecio, la regla de Simpson, etcétera. ¿Qué va a estar haciendo? Vamos a intentar poner una interpolación entre la serie de datos y con eso integrar. No me voy a meter mucho en la teoría de cómo obtener las fórmulas de Newton-Cotes, pero sí vamos a intentar hacer la regla del trapecio. Entonces, la primera, que es la regla del trapecio, es la primera de las fórmulas de Newton-Cotes. Lo que hace es, a partir de dos puntos, interpolar con una línea recta y luego realiza la integración. El resultado de esa integración es esta formulita, que me dice que para un intervalo de a a b, yo puedo evaluar la función f de b y f de a, sumarlas y multiplicarlas por b menos a entre 2. Y le llaman la fórmula del trapecio porque la figura geométrica que se forma es un trapecio. Si yo entre los dos puntos uno con una línea recta e integro, queda como un rectángulo, pero en realidad la parte de arriba queda chueca y eso es un trapecio. Por eso se llama la regla de ¿qué? Del trapecio. Y de alguna forma lo que se considera en la regla del trapecio es el promedio de las alturas. Si ustedes se dan cuenta, f de b más f de a entre 2 es como el promedio de alturas entre los dos puntos. Y b menos a es la base del rectángulo. Por eso es similar a sacar el promedio de alturas y multiplicar por la base del rectángulo. Ahorita explicamos esta formulita de aquí, pero vamos a intentar hacer esta ecuación en Python primero. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a intentar hacerlo con esta función que es 1 menos x cuadrada. Esa es la función a integrar, la función que vamos a intentar integrar. Por favor, defínanla ahí en el Spider. Bueno, voy a definir la función aquí en el Spider, def f de x return 1 menos x cuadrada. Esta es la función que queremos integrar y el intervalo, le voy a poner aquí el intervalo, va a ser de a. A le vamos a poner que vaya de 0 a 1. Entonces vamos a ir la integral en el eje x de 0 a b1. Entonces queremos hacer la integración y si alguien porfa puede hacer la integración a mano. Según yo la integración queda x más x cuadrada sobre x cúbica sobre 3, ¿no? Menos x cúbica sobre 3 y si evalúan final menos inicial, dígame cuánto les da. O ahí en su calculadora la que hace integrales numéricas, como 2/3, ¿no? Sí, 2/3. Ok, va. Y 2/3 aquí en la calculadora, en Python, vamos a poner aquí 2/3, me da 66666, número de la bestia. Y lo hice a propósito así, para que veamos hasta dónde queda la precisión de nuestra integral. Y vamos a integrar utilizando la regla del trapecio. Voy a poner aquí la integral. Aquí le voy a poner la integral es igual a, la ecuación es b menos a
por multiplicación por f de b más f de a. Y un error clásico aquí es ponerle menos entre 2. O sea, piensan que es restar ambos términos. Pero no, aguas, aquí es el promedio de alturas y aquí es la base del rectángulo, b menos a, la base del intervalo. Y simplemente voy a imprimir aquí print. Imprime el valor de la integral. Vamos a ver qué tan buena es la presión de la regla del trapecio y me dice que vale 0.5. Pues más o menos, ¿no? ¿Cómo se mejora el valor de la integral? Pues, ¿qué les parece si lo partimos en dos intervalos? Es decir, en vez de integrar desde 0 hasta 1, integramos de 0 a 0.5 y luego de 0.5 a 1. Entonces tendríamos una x intermedia. ¿Y por qué no meter 100 valores en medio de entre 0 y 1? Esa sería la idea de mejorar la integración de la regla del trapecio. La regla del trapecio dice, ok, si esta es la integral para un intervalo de AB, pues lo único que tienes que hacer es dividir ese intervalo en n datos, cortarlo en n pedacitos, y cada intervalo lo vas a integrar con la regla del trapecio. Vamos a hacer exactamente eso, y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a tener aquí, lo vamos a poner así, nuestro intervalo x, el eje x lo vamos a cortar con un linspace, numpy.linspace. Y aquí le vamos a decir que el intervalo va a ser de A a B con n datos. Y n por n va a ser el número de cortes que voy a hacer al eje x. En este caso lo voy a poner 10. 10 datos. O sea, entre el intervalo entre 0 y 1 voy a meter 10 datos. Lo voy a poner 11. ¿No? Es mi código total. Y, ok, vamos a calcular qué distancia hay entre dato y dato. ¿Por qué es importante calcular la distancia que hay entre dato y dato? Bueno, podría poner esa distancia como b menos a en todos los términos. Pero bueno, vamos a intentar calcularlo. Ahorita no lo vamos a usar inicialmente, pero posteriormente lo vamos a utilizar. ¿Cómo se calcularía la distancia entre dato y dato? Pues el tamaño del intervalo b menos a, todo completo, entre n menos 1 datos. ¿Por qué n menos 1? Porque si tengo 5 datos, solamente hay 4 intervalos entre ellos. Pongan sus deditos y vean que para 5 dedos hay 4 espacios entre dedo y dedo. Claramente se ve que hay que poner n-1 en los intervalos. Y lo siguiente va a ser pues hacer un ciclo para calcular trapecios. ¿Cuántos trapecios voy a poder calcular con 11 datos? 10. Es decir, siempre voy a poder calcular un trapecio menos que el número de datos, porque el último trapecio no tiene parejita hacia adelante. ¿Cierto? Cada parejita es el primero y el segundo y el tercero, y así en adelante, pero el último se queda sin pareja, baila solito. Entonces, solo son 10 intervalos. Entonces, vamos a hacer nuestro ciclo y le vamos a poner aquí, ok, cada ciclo for i in range n menos 1, es decir, completa n menos 1 iteraciones. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a tomar esta ecuación para calcular a cada trapecio. Ya no la vamos a llamar integral, le vamos a llamar trapecio, que sería el área bajo la curva entre dos puntos de los que cortamos. Y aquí le voy a poner, en vez de b menos a, le voy a poner el dato siguiente, x y más 1, el dato siguiente menos el dato actual. Y esto me va a dar la distancia b menos a en este intervalo pequeñito, ¿cierto? Y luego f de x y más 1 más f de xy. Y esto me daría las alturas en este intervalo entre el dato actual y el dato siguiente. ¿Qué tengo que hacer con este trapecio? Pues sumarlo al área total. Voy a ir sumando trapecio más trapecio hasta que consiga la integral completa. Entonces voy a empezar mi integral afuera del ciclo con i igual a 0. Y luego dentro de la integral le voy a poner i es igual al trapecio, perdón, la integral que ya llevamos más el acumulado de este trapecio. Es integral más el trapecio, ¿no? ¿Qué quiere decir? La integral empieza en 0, calculo el primer trapecio y lo acumulo en la variable integral.
es I igual a I más T. ¿Cierto? Y con esto suena lógico lo que vamos a hacer. Cortamos el intervalo X en 11 datos y vamos a calcular 10 trapecios. Cada que calculamos un trapecio lo metemos a la variable I, lo acumulamos y vamos a ver qué tanto mejora mi integral de la regla del trapecio. Bueno, pues ahí va, ¿no? Ahí va, ya aparecieron dos seises. La regla, el número de la bestia. Voy a poner 101 trapecios, ¿no? Así. Y van a ver que llega un punto en el que ya no mejora tanto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos poniendo una línea recta entre punto y punto. En teoría, cuando llegue a infinito número de datos, ¿qué va a pasar? Pues la línea curva se va a volver línea recta y entonces voy a tener la integral perfecta. La regla del trapecio, le voy a decir, no es muy buena. No es muy buena. ¿Por qué? Pues tendría que andar haciendo muchos trapecios una y otra vez, muchas sumas, y no tengo la eficiencia correcta. Pero, ¿cuándo ocuparía la regla del trapecio? Y la respuesta es, ok, número uno, la regla del trapecio la ocuparía cuando yo veo que la tendencia de los datos es lineal. Porque entonces me va a sacar una muy buena aproximación. Aquí en este caso es parabólica. Y entonces lo ideal, si yo veo la tendencia de los datos y me dice que es tipo parabólica, no me conviene usar la regla del trapecio. Me conviene usar la regla que sigue, que es la que interpola con parábolas entre punto y punto. Si mi ecuación es una línea recta, el trapecio es la mejor aproximación posible. Si ustedes aquí en f de x ponen una línea recta, van a ver que encuentran la integral perfecta, sin error, con dos datos nada más. No necesitan más. Entonces la regla del trapecio es muy buena para cosas lineales, pero muy mala para otras cosas. ¿Qué otra cosa sería importante? Ok, aquí en este caso, pues utilizamos a la variable, a la función f, para evaluar a nuestros datos de la altura, pero podría ser que tengamos solamente datos experimentales. ¿Qué quiere decir? Ok, yo tengo estos valores de x y aquí abajo voy a obtener los valores de y con la evaluación, pero pensemos que son datos experimentales de f de x, es decir, no tengo como tal una función analítica, no tengo esta función 1 menos x cuadrada, solo tengo datos de un experimento, no hay ninguna línea de tendencia, etcétera, pero yo veo que la tendencia es lineal. ¿Con qué regla me conviene integrar? Con la regla del trapecio, con esta. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues aquí la fórmula cambiaría muy poquito, solamente sería y de i más 1 y y de i. En caso en el que tenemos datos experimentales, pues tendría dos listas o dos arrays de datos, dos columnas de datos XY, y con esa formulita estaríamos haciendo la integración entre trapecio y trapecio. Y bueno, aquí parece que es lo mismo, pero pensemos que X y Y lo leímos de una tabla, ¿no? De una base de datos de un experimento. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Bueno, la siguiente parte va a ser utilizar la regla del trapecio, pero de una forma un poquito distinta. Y dice por ahí, ok, ¿qué pasa si yo tengo el intervalo AB dividido en n subintervalos, como lo hicimos nosotros? La distancia delta x entre dato y dato es la misma. Y esta fórmula lo único que hizo fue tomar el primer rectángulo, el primer trapecio, sumarlo con el segundo, sumarlo con el tercero, sumarlo con el cuarto, etc. Entonces me dice aquí, ok, cuando tú tienes una serie de datos de f o de y, lo que vas a hacer es al primero y al último los vas a sumar una vez. Los que están en medio los vas a sumar dos veces, los vas a multiplicar por 2. Y todo esto sumado lo vas a multiplicar por la distancia entre dato y dato, porque es homogénea, es la misma distancia b menos a. Y lo vas a dividir entre 2. Esto te va a dar el resultado de la integral. Es exactamente lo mismo que hicimos de forma iterativa, acumulando poco a poco un trapecio más otro, pero en una sola fórmula compacta. Solamente puedo hacer esto cuando que la distancia delta x es la misma entre dato y dato. Solamente en este caso. En nuestro caso, pues sí hay distancia delta x igualita. Y entonces vamos a poner la integración. ¿Cuál es la integral? ¿Cómo quedaría la integral? En vez de hacer todo un ciclo y acumular la integral, pues simplemente le voy a poner así. Yo le pondría la integral es igual
a el delta X por, y aquí es donde va los intervalos de f. F, ¿cuál sería el primer dato? Y0, ¿cierto? Más dos veces, ups, más dos veces la suma, numpy.sum, suma los datos de y. ¿En qué intervalo? Pues desde el 1 hasta el penúltimo, ¿cierto? Más, voy a poner más el último dato, y de n-1. Y todo entre 2. Y es exactamente la formulita que pusimos acá. Voy a ponerla. Es toma el primer dato, toma el último dato, súmalos. Luego todos los intermedios los vas a sumar y los vas a multiplicar por 2. Y todo lo multiplicas por la distancia entre dato y dato dividido entre 2. ¿Cierto? Y esa es exactamente esta ecuación. Nada más déjeme ver, creo que le falta un paréntesis. ¿O no? Ah, es 2 puntos, perdón. Es 2 puntos porque es intervalo. Desde el dato 1 hasta el -1 sin tocar al -1. Acuérdense que Python siempre excluye al último dato. Aquí le estoy diciendo, llega al último sin tocar al último. Y el último, aquí lo estoy sumando. Y lo voy a ejecutar y me va a dar el mismo resultado. Ok, en teoría, ¿no? Y me evité todo el ciclo. Acumular y hacer todo el asunto. Solamente lo puedo hacer cuando no hay no hay distancias distintas entre dato y dato. Si las distancias son distintas, tendré que hacer trapecio por trapecio y sumarlo en un ciclo. Bueno, vamos a ver el siguiente, que es la regla de Simpson.